Ahora vamos a ver algunos problemas para completar el práctico de fluidos reales. Vamos a empezar con el problema 12. Este problema nos dice, una acícula, hoja de pino, que tiene 10 centímetros de largo flotando en el agua, produce una depresión que forma un ángulo de 53 grados con la vertical. Suponiendo que flota solo por tensión superficial, calcule su peso y su masa en gramos. Bueno, acá tenemos representada la hoja de pino, que es una hojita de forma aproximadamente cilíndrica, que al caer sobre el agua produce una depresión en ella. Y sobre la línea de contacto entre el líquido y la hoja de pino actúa una fuerza, que es una fuerza de tensión superficial, y esa fuerza es perpendicular a la línea de contacto y tangente a la superficie del líquido. Tenemos dos líneas de contacto, de este lado y del otro lado. Nosotros estamos viendo de frente, entonces la hoja de pino es como que sale del plano de la pantalla. Bueno, acá tenemos anotados los datos. La longitud de la hoja de pino es de 10 centímetros, lo hemos transformado a metros. El ángulo que va a formar la depresión con la vertical es 53 grados y por lo tanto ese también va a ser el ángulo que va a formar la fuerza de tensión superficial con la vertical. A partir de la tabla que tenemos en el práctico, podemos extraer el valor del coeficiente de tensión superficial del agua a temperatura ambiente. Debe figurar a 20 grados. De ahí hemos sacado el valor. Entonces, nosotros sabemos que el coeficiente de tensión superficial se define como la fuerza de tensión superficial por unidad de longitud, donde L es la longitud de la línea sobre la cual actúa la fuerza F. Si despejamos de acá F sería el coeficiente multiplicado por la longitud. En este otro esquema que tenemos acá arriba, también está representada las fuerzas de tensión superficial que actúan sobre las dos líneas de contacto paralelas a la longitud de la acícula, y tenemos representado también el peso de la acícula. Si a cada una de estas fuerzas nosotros la descomponemos en una componente vertical y una componente horizontal, nos damos cuenta de que las componentes horizontales se anulan entre sí y las componentes verticales se suman y son las que van a equilibrar al peso de la hoja. Entonces, para la situación de equilibrio podemos plantear que el peso va a ser igual a las fuerzas que actúan hacia arriba, que sería el doble de la componente vertical de las fuerzas que actúan a uno de los lados de la hoja. FB sería esta componente, esta sería otra FB, por lo tanto la suma de las dos sería 2FB, y esa fuerza debe equilibrar al peso. Bueno, calculemos la fuerza de tensión superficial. Como habíamos despejado de acá arriba, la fuerza de tensión superficial es el producto de la longitud a lo largo de la cual está distribuida la fuerza por el coeficiente de tensión superficial. Pero de esa fuerza a nosotros nos está interesando solamente la componente vertical. Entonces la componente vertical sería la fuerza de tensión superficial por el coseno del ángulo. Eso es lo que tenemos escrito acá. La componente vertical va a ser L por gamma por el coseno del ángulo. La longitud de la acícula es 0,10 metros. Reemplazamos el coeficiente de tensión superficial, reemplazamos el ángulo, que es de 53 grados, y esto nos permite calcular la fuerza. Esta sería la componente vertical de la fuerza que actúa a uno de los lados, sobre una de las líneas de contacto. Entonces, el peso es el doble de esta fuerza. Entonces, multiplicamos por 2 y de ahí obtenemos el peso de la hoja. A partir del peso podemos encontrar la masa y después esa masa la podemos transformar a gramos. Es decir, que la hoja tiene menos de 1 gramo. Bien, con eso terminamos el problema 12. Pasemos al problema número 17. El problema 17 me dice, ¿cuál es la presión del aire en el interior de una burbuja de 0,01 milímetro de diámetro,
si se encuentra a una profundidad de 20 centímetros bajo la superficie del agua. La presión atmosférica es 765 milímetros de mercurio. Bueno, en la teoría habíamos visto que en el caso de tener una burbuja, es decir, cuando la interfase entre un gas y un líquido ya no es plana, sino que está curvada, aparece una diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la burbuja. La presión interna es un poco mayor que la externa, porque la fuerza que actúa sobre cada elemento de área de la burbuja, la fuerza ejercida desde adentro, tiene que equilibrar la fuerza ejercida por la presión externa más la fuerza que se origina por la tensión superficial. Entonces, habíamos encontrado que la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la burbuja se podía expresar como 2 veces el coeficiente de tensión superficial sobre el radio de la burbuja. Nosotros lo que tenemos que calcular en este caso es la presión en el interior de la burbuja. Entonces, despejando, pasamos la presión externa sumando y nos queda esta expresión. Ahora, la presión en el exterior de la burbuja, al nivel donde ella se encuentra, a su vez va a ser la suma de la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del líquido, más la presión hidrostática producida por la columna de 20 centímetros de líquido que tenemos por encima de la burbuja. Entonces acá lo que hacemos es calcular la presión en el exterior de la burbuja. Es la presión atmosférica más densidad por gravedad y por H. La presión atmosférica era 765 milímetros de mercurio, que acá ya la hemos transformado a pascales. Y acá calculamos la presión hidrostática, conocemos la densidad del agua, conocemos la gravedad y sabemos que la profundidad a la que está la burbuja es 0,20 metros. Entonces, de esa manera calculamos la presión en el exterior de la burbuja. Ahora, volvemos a esta ecuación. Nosotros finalmente lo que queremos es la presión interna. Entonces la presión interna va a ser la externa más el extra que se debe a la tensión superficial. Conocemos todos los datos, la presión externa ya la hemos calculado, entonces hacemos más 2 por el coeficiente de tensión superficial del agua, que lo habíamos sacado de la tabla, dividido en el radio de la burbuja. Y eso nos da una presión interna de 1,33 por 10 a la 5 pascales. Acá hemos hecho una regla de 3 para transformar esos pascales a milímetros de mercurio. Entonces finalmente nos da que la presión interna de la burbuja es 997 milímetros de mercurio. Ya está ese problema. Pasemos ahora al problema 19. Bueno, este problema es un problema de presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Supongamos que nosotros tenemos dos soluciones, una con una concentración baja de soluto y otra con una concentración alta de soluto. Y esas dos soluciones están separadas por una membrana semipermeable. Entonces, esta membrana semipermeable permite el paso del solvente, pero no del soluto. Por ejemplo, si es una solución de azúcar en agua, la membrana semipermeable permite que pasen moléculas de agua de un vaso a otro, digamos, de una cavidad a otra, pero no permite el paso de las moléculas de azúcar. Entonces, el agua, la tendencia natural que va a tener es de difundirse del lugar donde la concentración de soluto es baja al lugar donde la concentración de soluto es alta, buscando igualar las concentraciones en ambas partes. Entonces, si nosotros aplicáramos a través de un émbolo una presión en esta parte del recipiente de alta concentración, resulta que para un determinado valor de la presión aplicada, el agua deja de difundirse. Entonces, el valor de esa presión es lo que llamamos presión osmótica. La presión osmótica sería la presión que debemos aplicar a esta parte del recipiente para evitar que el agua se difunda y que iguale las concentraciones. Entonces, la presión osmótica, que no es la presión real en ese líquido, es una medida de la tendencia del agua a difundirse a través de la membrana semipermeable. Bueno, en este problema
Me dicen, considere una solución de 10 gramos de azúcar en 0,5 litros de agua. La presión osmótica de la solución es 1,52 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. ¿A qué temperatura se halla la solución? Y nos dan la masa molar del azúcar, que es 342 gramos por mol. Esta es la masa de azúcar contenida en un mol de azúcar. Entonces, conocemos la masa del soluto, conocemos el volumen del solvente, que va a ser prácticamente lo mismo que el volumen de la solución, porque esta va a ser una solución diluida. Conocemos la masa molar y la presión osmótica. A la presión osmótica la representamos con la letra pi. El valor nos dan en pascales y nosotros lo transformamos a atmósferas. Bueno, la presión osmótica se puede calcular a partir de esta relación. Es la concentración molar de soluto por una constante que le vamos a llamar constante universal de los gases y por la temperatura absoluta. Esta es la temperatura medida en una unidad que llamamos Kelvin, que es la unidad de temperatura del sistema internacional. La concentración de la solución va a ser el número de moles de soluto dividido en el volumen de la solución. A su vez, el número de moles se puede calcular como la masa dividida en la masa molar. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos calcular la concentración molar de la solución. Nos da más o menos 0,058 mol por litro. A partir de la ecuación podemos despejar la temperatura y nos resulta que la temperatura es la presión osmótica dividida en la concentración molar por la constante universal de los gases. La constante universal de los gases, eso vamos a ver en el tema que sigue, tiene un valor 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. Entonces, en este caso la temperatura es 313 Kelvin. Esa es la temperatura medida en Kelvin. Si la transformamos a grados Celsius, le tenemos que restar 273 y nos da que en este caso la temperatura Celsius de la solución es de 40 grados Celsius. Bien, con eso terminamos y ya pueden terminar de resolver todo el práctico.